Debajo de una delgada línea negra de sedimento, enterrada a casi exactamente la misma profundidad en 4 continentes diferentes, los investigadores siguen encontrando algo que no debería estar ahí. Por encima de la línea, los huesos de mamuts y perezosos gigantes simplemente se detienen. Por debajo de ella, toda una cultura humana prosperaba por América del Norte. Durante casi 2 décadas, los científicos han debatido qué es realmente esa línea negra. Entonces, equipos de ellos regresaron, desmenuzaron la capa grano por grano y estudiaron lo que había atrapado en su interior. Y lo que encontraron sellado en ella podría explicar finalmente cómo terminó realmente la última era glacial. Bienvenidos. En este canal exploramos los capítulos perdidos de la historia de la Tierra, los casos donde la versión del libro de texto comienza a desmoronarse cuanto más de cerca se mira. Si ese tipo de historias son las que te mantienen despierto por la noche, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. Para entender por qué una sola franja oscura de Tierra tiene a los científicos tan alterados, hay que retroceder hasta un momento muy extraño en la historia del planeta. Imagina el mundo hace unos 14.000 años. Las grandes capas de hielo que habían sepultado gran parte de América del Norte y el norte de Europa estaban finalmente retrocediendo. Los glaciares del tamaño de países se derretían. Los bosques avanzaban hacia el norte. Enormes manadas recorrían las praderas abiertas. Mamuts lanudos, mastodontes, perezosos gigantes del tamaño de automóviles, lobos terribles, camellos americanos y caballos. Durante miles de años la tendencia era clara. La Tierra se estaba calentando. La era glacial estaba terminando. La vida se extendía hacia tierras recién descongeladas. Y entonces, hace aproximadamente 12.800 años, todo eso se invirtió. Casi de la noche a la mañana, en términos geológicos, el planeta volvió a un frío intenso. Las temperaturas en partes del hemisferio norte cayeron bruscamente. El hielo que había estado retrocediendo comenzó a avanzar de nuevo. Este enfriamiento duró alrededor de 1.200 años y los científicos le dieron un nombre tomado de una pequeña flor silvestre ártica cuyo polen aparece en el sedimento frío de esa época. La flor se llama Dryas. El período frío se convirtió en el Dryas joven. Lo que lo hace tan inquietante es esto. El calentamiento había sido gradual y constante durante miles de años. La inversión fue abrupta. Algo interrumpió la recuperación de todo el planeta, y sucedió rápido. Así que la pregunta obvia, la que ha perseguido a los geólogos durante generaciones, es simple. ¿Qué activó el interruptor? Ahora añade un segundo misterio encima del primero. Justo alrededor de esa misma ventana de tiempo, América del Norte perdió a la mayoría de sus animales más grandes: los mamuts, los mastodontes, los perezosos gigantes, los tigres dientes de sable. Docenas de enormes especies desaparecieron del registro fósil en lo que se siente geológicamente como un abrir y cerrar de ojos. Y no fueron solo los animales los que desaparecieron, la gente también desapareció, no la raza humana, sino una cultura específica y extendida. Se les llama el pueblo Clovis, nombrados así por una ciudad en Nuevo México, donde sus herramientas fueron identificadas por primera vez. La cultura Clovis es famosa por un objeto característico, una hermosa punta de lanza de piedra con una ranura distintiva o acanaladura tallada en el centro. Durante siglos fueron los fabricantes de herramientas dominantes en toda América del Norte. Sus puntas aparecen de costa a costa. Y luego, justo alrededor del inicio del Dryas joven, el conjunto de herramientas Clovis clásico desaparece del registro. La cultura o colapsó, se dispersó o se transformó en otra cosa. Piensa en lo que esa desaparición realmente significa a nivel humano. Eran cazadores hábiles y móviles que habían construido toda su forma de vida alrededor de los grandes animales de la era glacial. Sus puntas de lanza estaban diseñadas para caza mayor. Así que cuando los mamuts y los otros gigantes colapsaron, el pueblo Clovis no solo perdió unas pocas especies de su menú, perdió los cimientos sobre los que estaba construido su mundo, un conjunto de herramientas que había funcionado sin cambios en sus aspectos esenciales durante generación tras generación, de repente ya no encajaba en el paisaje. Lo que sea que ocurrió en el límite no solo mató animales, arrancó el suelo de debajo de los pies de las personas que dependían de ellos. Así que ahora tienes 3 cosas sucediendo en aproximadamente el mismo momento. Una repentina inversión del frío global,
una ola de extinciones y la desaparición de una cultura que abarcaba todo el continente. La coincidencia siempre es posible, pero 3 eventos importantes apilándose en la misma ventana estrecha es el tipo de cosa que hace que los científicos se sientan muy incómodos, porque sugiere que una sola causa podría estar debajo de los 3. Y eso nos lleva de vuelta a la línea negra en la Tierra. Durante décadas, los arqueólogos que excavaban en sitios de la era glacial por todo el suroeste americano seguían notando la misma característica extraña. En sitios como Murray Springs, en Arizona, excavaban hacia abajo a través del suelo y golpeaban una banda de sedimento oscura, casi del color del carbón. Un respetado geocientífico llamado C. Vance Haynes pasó años documentando esta capa en sitio tras sitio. Le dio un nombre sin glamour pero perfecto: el tapete negro. El tapete negro es rico en material orgánico, que es en parte porque es tan oscuro, pero la parte verdaderamente extraña es lo que lo rodea. Excava por debajo del tapete y encuentras huesos de mamuts, los huesos de otros gigantes extintos y puntas de lanza Clovis. Excava en el tapete negro y por encima de él y esas cosas simplemente han desaparecido. Los grandes animales no vuelven a aparecer, las herramientas Clovis no vuelven a aparecer. Es como si el tapete negro fuera una línea trazada a través del tiempo mismo, con un mundo de la era glacial rebosante de vida en un lado y un paisaje extrañamente vaciado en el otro. Eso, por sí solo, sería un misterio fascinante. Pero en 2007, un grupo de investigadores publicó un artículo que convirtió el tapete negro de una curiosidad en un campo de batalla. Su afirmación era audaz. Argumentaron que el Dryas joven fue desencadenado por un evento cósmico, un cometa o asteroide, o más probablemente un grupo de fragmentos que o bien golpeó la capa de hielo o explotó en una serie de explosiones aéreas sobre el hemisferio norte. La energía liberada, dijeron, habría encendido incendios forestales, desestabilizado el hielo, arrojado escombros a la atmósfera y ayudado a inclinar el clima en calentamiento de vuelta hacia el frío profundo. Y el tapete negro, en esta versión, era en parte el residuo de esa catástrofe. Esta idea tiene un nombre: la hipótesis del impacto del Dryas joven, y desde el momento en que apareció fue una de las ideas más ferozmente disputadas en las ciencias de la Tierra. Una afirmación audaz es tan buena como su evidencia. Aquí es donde la historia pasa de la pala al microscopio, porque el caso para un impacto no descansa en el color oscuro del sedimento. Descansa en una extraña colección de materiales microscópicos que los equipos seguían extrayendo del límite, la delgada franja de tierra justo en el inicio del Dryas joven. Y estos materiales son el corazón de todo el debate. Los primeros son pequeñas esferas. Cuando los investigadores procesan el sedimento del límite, recuperaron diminutas esferas magnéticas y ricas en carbono, cuentas microscópicas de material que se forman cuando algo es calentado a temperaturas extremas y luego se enfría tan rápido que se congela en una esfera. Obtienes este tipo de cosa de impactos y de eventos de muy alta energía. Encontrar una dispersión de ellas podría no significar nada. Encontrar un pico concentrado de ellas precisamente en el límite, y muchas menos por encima y por debajo, es más difícil de ignorar. Luego están los nanodiamantes. Los investigadores reportaron encontrar diamantes a nanoescala dentro de la capa límite, incluyendo una forma rara con una estructura hexagonal inusual. Esa variedad hexagonal es interesante porque en la Tierra tiende a estar asociada con el tipo de presiones brutales de impacto y temperaturas que obtienes de los impactos cósmicos. Los diamantes, por supuesto, normalmente requieren una presión y un calor enormes para formarse. Encontrarlos concentrados en una capa delgada datada en el mismo evento es el tipo de pista que es muy difícil de explicar con la geología ordinaria. Y luego está el vidrio fundido. En varios sitios, los equipos encontraron pequeños fragmentos de vidrio que, por su química y estructura, parecen haberse formado a temperaturas mucho más altas de las que cualquier incendio forestal normal o proceso volcánico en la superficie podría producir. Estamos hablando de calor suficiente para fundir roca y arena en vidrio. El tipo de calor que asocias con el contacto de algo cósmico. Cualquiera de estos por sí solo puede rebatirse. Las esferas pueden formarse de otras maneras. Los nanodiamantes tienen otros posibles orígenes. Los escépticos fueron rápidos en señalar todo esto, pero los partidarios seguían volviendo al mismo punto. No era un material extraño, era todo un conjunto de ellos.
todos disparándose juntos en la misma capa delgada en sitios dispersos por todo el mundo. Y luego llegó el platino. Si la historia necesitaba una sola pieza de evidencia que hiciera que incluso los científicos cautelosos se pusieran en alerta, esta podría ser. El platino es raro en la corteza terrestre, pero es relativamente común en ciertos tipos de material cósmico como asteroides y cometas. Así que si un gran objeto extraterrestre se vaporizó en la atmósfera o chocó contra el hielo, esperarías que dejara atrás una tenue cobertura de platino depositándose por todo el paisaje. En un estudio que examinaba el núcleo de hielo de Groenlandia, conocido como HISP-2, los investigadores encontraron exactamente eso. Una anomalía aguda, un repentino pico en el platino, estaba bloqueada en el hielo casi precisamente en el inicio del Dryas joven. Los núcleos de hielo son como los anillos de los árboles para el planeta. Cada capa es un año sellado e inalterado. Así que un pico de platino a esa profundidad es una marca de tiempo. Algo rico en platino entró en la atmósfera justo cuando comenzó la inversión del frío. Y el pico no era solo una curiosidad de Groenlandia. Trabajos posteriores reportaron encontrar la misma anomalía de platino en el límite del Dryas joven en numerosos sitios de América del Norte. La misma huella química, el mismo momento en el tiempo, apareciendo una y otra vez en todo un continente. Para las personas que construyeron la hipótesis del impacto, el platino era lo más cercano a una prueba definitiva que habían encontrado hasta entonces. Ahora dejemos América del Norte por un momento, porque una de las piezas más llamativas del rompecabezas fue encontrada al otro lado del mundo. En Siria hay un sitio antiguo llamado Abu Jureira, uno de los primeros lugares conocidos donde los humanos comenzaron la lenta transición hacia la vida en aldeas sedentarias y la agricultura. Los investigadores que estudiaban el suelo en Abu Jureira reportaron encontrar vidrio fundido allí también, material fusionado que, según su análisis, se formó a temperaturas asombrosas. Su interpretación fue que una explosión aérea a baja altitud, un objeto cósmico explotando en la atmósfera sobre la región, disparó el suelo con suficiente calor para fundir la propia tierra de un asentamiento antiguo. Si eso se sostiene, significa que el mismo evento no fue un único golpe local. Fue hemisférico, fragmentos golpeando o explotando sobre múltiples regiones, a la vez que es exactamente lo que esperarías si el culpable no era una sola roca sólida, sino un enjambre fragmentado. Hay una capa más de evidencia que se conecta directamente con la pregunta climática, y está escrita en hollín. Cuando los investigadores examinaron sedimentos y hielo de todo el mundo en el inicio del Dryas joven, varios equipos reportaron un pico agudo en los marcadores de combustión, carbón vegetal, hollín y el fino residuo de carbono que queda cuando vastas cantidades de vegetación arden en llamas. Algunos de estos estudios lo describieron como uno de los episodios más intensos de combustión de biomasa en todo el registro de esa era, con firmas de fuego apareciendo en múltiples continentes aproximadamente al mismo tiempo. Imagina incendios forestales ardiendo en una fracción sustancial de la superficie terrestre del planeta dentro de una sola ventana. Eso, argumentan los partidarios, es el eslabón perdido entre un evento cósmico y una congelación global. Arroja suficiente humo, hollín y escombros pulverizados a la atmósfera superior y atenúas el sol. Menos luz solar llega al suelo. La superficie se enfría y obtienes lo que a veces se llama un invierno de impacto. En ese escenario, el cometa no tuvo que enfriar el planeta por la fuerza bruta. Solo tuvo que prender fuego al mundo y dejar que el humo hiciera el resto. Es una escalofriante cadena de causa y efecto y explica cómo un evento breve y violento podría dejar una cicatriz en el clima que duró más de 1000 años. Porque, con todo eso dicho, la hipótesis del impacto del Dryas joven no es la explicación aceptada y establecida en la ciencia convencional. Todavía no, y la resistencia a ella ha sido intensa. La explicación convencional, líder para el Dryas joven, no involucra un cometa en absoluto, involucra agua. A medida que la gran capa de hielo de América del Norte se derretía, creó un enorme lago de agua de deshielo glacial. El modelo convencional propone que en algún momento una vasta oleada de esa agua dulce fría se drenó repentinamente hacia el Atlántico Norte.
El agua dulce es más ligera que el agua salada, y volcar tanto de ella en el océano podría haber perturbado el gran sistema de circulación que lleva agua cálida hacia el norte y mantiene el hemisferio norte templado. Apaga ese transportador, dice el argumento, y las temperaturas del norte se desploman. No se requiere ningún cometa. Esta explicación ha sido la respuesta del libro de texto durante mucho tiempo, y muchos científicos serios todavía la favorecen, y las extinciones tienen sus propias explicaciones competidoras, lo que enturbia aún más las aguas. Una idea de larga data nos culpa a nosotros. La hipótesis del exterminio argumenta que los cazadores humanos, extendiéndose por las Américas, simplemente cazaron hasta la extinción a los gigantes de reproducción lenta. Otro campo apunta directamente al clima, argumentando que los salvajes cambios de temperatura al final de la era glacial destruyeron hábitats y suministros de alimentos más rápido de lo que los grandes animales podían adaptarse. Algunos investigadores incluso han planteado la enfermedad como un factor. La realidad honesta es que la extinción de la megafauna es uno de los grandes argumentos sin resolver en la ciencia, y muchos expertos creen que fue una combinación desordenada de presiones en lugar de un único golpe fatal. Los partidarios del impacto no niegan necesariamente que los humanos y el clima desempeñaron un papel. Su afirmación es más estrecha y, de alguna manera, más perturbadora. Argumentan que un evento cósmico fue el detonante que empujó a un sistema ya estresado sobre el límite, todo a la vez, en un único día terrible. Esa distinción importa porque es la diferencia entre un declive lento y una ejecución repentina. Las críticas fueron agudas y específicas. Algunos investigadores intentaron replicar los hallazgos de esferas y nanodiamantes y reportaron que no siempre podían hacerlo, lo cual en la ciencia es un problema serio. Otros argumentaron que las microesferas podían formarse a través de procesos ordinarios como incendios forestales o incluso contaminación moderna, en lugar de un impacto cósmico. La datación fue cuestionada. Los críticos preguntaron por qué. Si un impacto que sacudió el continente realmente ocurrió, no había un cráter gigante obvio al que señalar. Y algunos acusaron a los partidarios de ver un impacto en evidencia que podría explicarse de manera más simple. Los partidarios tenían respuestas para cada objeción. La falta de un cráter, argumentaron, encaja con una explosión aérea o un golpe en una capa de hielo de 1 kilómetro de espesor que podría haber absorbido y ocultado la cicatriz antes de derretirse por completo. Los problemas de reproducibilidad, dijeron, a menudo se reducían a diferencias en cómo los equipos recopilaban y procesaban sus muestras, y señalaban una y otra vez al platino, que es genuinamente difícil de explicar con incendios forestales o contaminación. El argumento fue y vino durante años, artículo tras artículo, en algunas de las revistas más respetadas del mundo. Y es exactamente por eso que los científicos siguieron volviendo a la capa. Porque la manera de resolver una pelea como esta no es con un descubrimiento dramático, sino con paciencia. A lo largo de los años, equipos multidisciplinarios, a veces de más de 2 docenas de investigadores, reuniendo su experiencia en geología, química y arqueología, siguieron tomando nuevas muestras del mismo límite en sitios de todo el planeta. Cada vez estaban probando si la extraña señal se sostenía bajo ojos frescos y métodos más rigurosos. Y aquí es donde emerge el argumento más difícil de desestimar. No es ningún material individual. Es el momento, cuando los equipos dataron cuidadosamente la capa límite en sitios ampliamente separados en diferentes continentes. Los partidarios del impacto argumentaron que la capa sigue cayendo en la misma ventana estrecha de tiempo, justo alrededor de hace 12.800 años. Un reanálisis estadístico de las fechas de múltiples sitios apuntó hacia que el límite era esencialmente sincrónico a través del hemisferio norte y más allá. Piensa en lo que eso significaría. Un incendio forestal es local, una inundación es regional, pero una capa delgada que lleva los mismos materiales exóticos depositados en el mismo momento en múltiples continentes a la vez es muy difícil de explicar con cualquier cosa que suceda en el suelo. Ese tipo de sincronicidad apunta hacia arriba, hacia el cielo. ¿Qué podría dar un golpe en todo un hemisferio en un solo momento? Cada vez más, los partidarios dejaron de imaginarse un único meteorito de hierro gigante y comenzaron a imaginarse algo diferente.
un cometa grande que se había fragmentado, dejando atrás una corriente de fragmentos y escombros. La Tierra, cruzando esa corriente, no recibiría un golpe, recibiría una andanada. Múltiples explosiones aéreas e impactos dispersos por todo el globo, todos dentro de un lapso muy corto. Esa imagen única ata los hilos juntos. Explica el vidrio fundido en Siria y las esferas en Arizona. Explica la ausencia de un cráter enorme y explica por qué el límite aparece en todas partes a la vez. ¿Ha terminado realmente el debate? Aquí está la respuesta honesta. En sentido estricto, ningún experimento único ha obligado a cada último científico a estar de acuerdo. Todavía hay investigadores respetados que favorecen la explicación del agua de deshielo y que siguen sin estar convencidos. La ciencia no suele terminar con un trueno. Pero esto es lo que ha cambiado. ¿Y por qué esta historia se siente tan diferente ahora de lo que se sentía cuando la idea apareció por primera vez? La evidencia no se ha desvanecido bajo el escrutinio. Se ha acumulado. El pico de platino se sostuvo. El vidrio fundido siguió apareciendo. La datación sincronizada entre continentes siguió ajustándose. La colección de marcadores de impacto sellados en ese delgado límite negro solo se ha vuelto más difícil de desestimar con cada ronda de reanálisis. Una idea que alguna vez fue tratada como marginal ha sido empujada lenta y obstinadamente hacia el centro de la conversación. Para un número creciente de investigadores, la pregunta ya no es si algo cósmico ocurrió en los albores del Dryas joven, es cuán grande fue y cuánto de la catástrofe causó. Y eso reencuadra todo con lo que comenzamos: el frío repentino, los mamuts desaparecidos, la desaparición del pueblo Clovis. Durante mucho tiempo, estos fueron 3 rompecabezas separados con 3 respuestas posibles separadas. La capa límite ofrece la inquietante posibilidad de que nunca fueron separados en absoluto, que un evento cayendo del cielo hace 12.800 años reinició el clima, vació el paisaje de sus gigantes y destrozó a las personas que los cazaban. Si eso es verdad, entonces el mundo en el que vivimos hoy, el mundo cálido, estable y libre de mamuts de los últimos varios miles de años, no simplemente fue tomando forma gradualmente, nació en fuego y conmoción en una única y terrible temporada, registrada para siempre en una franja de sedimento oscuro más delgada que tu mano. Y hay una última razón por la que esta historia debería importarte hoy. Hace poco más de un siglo, en 1908, un objeto cósmico explotó en el cielo sobre una remota extensión de Siberia cerca del río Tunguska. No hubo cráter, pero la explosión aérea derribó aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, rompiendo millones de árboles como cerillas. Eso fue un solo fragmento sobre una zona despoblada, y apenas entendimos lo que nos golpeó. La capa límite bajo el tapete negro puede ser la memoria fosilizada de algo mucho más grande, un recordatorio de que el cielo no es tan seguro y estable como parece, y de que la Tierra ya ha sido atacada por sorpresa antes. Así que la próxima vez que veas una delgada línea oscura en la cara de un acantilado o en la orilla de un río, recuerda que el planeta lleva un diario, y enterrado en una de sus entradas más antiguas, a 12.800 años de profundidad, está el registro del día en que la era glacial no simplemente terminó, fue terminada. Gracias por vernos.